Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Aquí estoy en Portugal y te voy a mostrar algo que es típicamente portugués, que es tomar café. Así que vamos a hacer café en casa con estas cápsulas y luego te voy a contar los diferentes nombres que tienen los cafés en Portugal. Hay una variedad enorme. Así que junto con los cafés te voy a presentar algunos de los dulces más comunes, más corrientes que puedes encontrar en los cafés en Portugal. Y te voy a recomendar los que a mí más me gustan. Bueno, vamos a hacer el café. Vamos con el primer café. Este es Bica. Es fuertísimo. Aquí en Portugal la mayor parte de la gente lo toma incluso sin azúcar. Así que si lo quieres acompañar con algo dulce, lo que te recomiendo es esto. Mira, se llama brigadeiro. Brigadeiro. Esto le llaman café normal. Un café normal. Mira el nombre que le han dado. Un café normal. Así que repasamos. Chiquitito, una bica. Un poquito más, un café normal. Bueno, con este ya tienes un poquito más para beber. Así que otra recomendación que te hago es esto. Esto se llama salame de chocolate. Café chayo. Un café chayo. Repasamos. Una bica, un café normal, un café chayo. Bueno, este es el que me gusta a mí, porque en Portugal el café es bastante fuerte. Si te gusta mucho el café, genial. Si no, la verdad es que es un poco difícil tomarlo. Así que yo siempre así, con un poquito más de agua. Bueno, como ya hay más para beber, lo que yo te recomiendo para tomarlo es el famosísimo dulce portugués, pastel de natas. Si quieres el café bien caliente, le tienes que decir escaldado. Um café cheio escaldado, uma bica escaldada, un café normal escaldado. Sel pingado con unas gotitas de leche para suavizarlo. Para tomarnos esto, lo que te puedo recomendar es otro bolo típico. Este es de Sintra y se llama travesairo. Esto sería mitad leche y mitad café. Mira, que no se me vuelque, ¿lo ves? Esto es un garoto. Garoto. Bueno, para el garoto, ¿qué vamos a comernos con el garoto? Otra cosa típica de Portugal, no muy turística, pero aquí en el día a día no hay café que no lo tenga. Es el bolo, ¿ves? Como te digo, bolo de arroz. Vamos ahora con los cafés de taza grande, digamos de taza de desayuno. Y vamos a hacer un abatanado. Mirad qué palabra, abatanado, abatanado. Bueno, ¿qué es un abatanado? Un abatanado es una dosis de café, como si fuera un café expreso, pero que te llenan la taza, el abatanado. Te preguntan, ¿lo quiere normal o chayo? Bueno, vamos a hacer de cuenta que lo pedimos normal. Y lo vamos a acompañar con otro bolo súper típicamente portugués. Tal vez, como te digo, no sea lo más turístico. Bueno, esto no puede faltar en la playa. Los portugueses en la playa siempre comen esto. Se llama bola de Berlín, es frito, es una masa frito, todo cubierto con azúcar, lo menos saludable que te puedes imaginar. En verano pasan esas personas, los vendedores ambulantes en la playa, que van ahí con su cesta y van gritando, bolinhas, bolinhas, quentinhas. Y los portugueses no pueden ir a la playa sin comerse su bola de Berlín. Medio de leite significa que la mitad es café y la otra mitad es leche. Bueno, esto básicamente te queda así. ¿Ves el color?
Bueno, yo antes siempre tomaba media de leite. Dejé de tomarla porque a no ser que conozcas muy bien el sitio donde vas, no es muy común en Portugal que te lo hagan con espuma. Y normalmente, no sé, esta proporción, mitad y mitad, a mí me resulta demasiado blanco, demasiada leche, y la verdad es que no es lo que me caiga mejor. Por eso es que he dejado de tomar leche y me he pasado al abatanado. Bueno, esto ya sí es algo bien completo, tiene bastante para beber. Así que lo vamos a acompañar con el que yo te diría que ha sido y fue mi bolo favorito en Portugal. A mí esto me encanta. Se llama tranza. Tranza. Tranza significa trenza, como en el pelo que te haces una trenza, porque la masa está toda trenzada. Este café le llaman galão, galão. Después te voy a dejar todas estas palabras portuguesas ahí, bueno, escritas para que las veas. El galão básicamente es también mitad café y mitad leche. Pero, bueno, siempre se sirve así en un vaso de vidrio y yo no sé por qué motivo, pero siempre queda más blanco que la media de leite. Así que es algo que yo no sé si he tomado una vez, es mucho. No es algo que a mí me guste, es demasiado blanco. Pero bueno, si lo que te gusta es el café con un montón de leche, entonces este está genial. Siempre es un vaso de vidrio grande. Y para acompañarlo he elegido otro bolo que a mí me encanta, pero que también es una bomba. Prepárate, mira lo que es el tamaño de esto. Esto se supone que es para una persona. Mira esto. Esto se llama delicia, delicia, delicia foliada. Delicia foliada. No suena muy bien en español. Bueno, foliada. Foliada significa que es de hojaldre. Y dime, ¿quién se va a comer todo esto? Yo no sé. Bueno, espero que te haya gustado, que te haya entretenido y si vienes a Portugal, acuérdate bien, según tus gustos, cuáles son los nombres de los cafés para que te traigan exactamente lo que quieres, lo que te gusta. Bueno, es todo por hoy. Gracias por verme, gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Chao.